Doc. Ok, bien. Entonces, buenas tardes, muchachos. Un placer nuevamente verlos hoy, 8 de junio 2024. Si escuchan rara la voz es porque probablemente me vaya a dar una gripa por ahí. Así que qué bueno que están lejitos de mí, si no los contagio. En fin, vamos a hacer una revisión de lo que estábamos revisando el día de ayer, que tenía que ver con la actividad, que era un foro temático en Sayuna. Ya sabemos por dónde entrar, cómo responder. De hecho, muchos de ustedes ya lo han respondido. Así que vamos a la parte teórica de una vez. Bien. Este es un ejemplo de muy básico de cómo podrían hacer el foro. Este es excesivamente básico, tipo, hello, my name is tal, I was born in tal lugar, I live in tal lugar, tengo esta profesión, en mi tiempo libre hago esto y también hago esto otro, listo. Esa es una opción válida, pero es mucho más poderosa el ejemplo que les puse ahí en el foro de discusión para que usted lo tenga en cuenta en caso de que lo vean necesario, ¿no? Partiendo de eso, decíamos que vamos a necesitar el manejo del verbo to be, que ya lo habíamos estudiado en una ocasión muy anterior, más o menos hace una semana. Y también decíamos que el verbo to be lo íbamos a utilizar para hablar de nuestra edad. Así que para hablar de nuestra edad íbamos a necesitar números, pero no cualquier número, porque hay dos tipos de números. Hay números ordinales y hay números cardinales. Como su nombre lo indica, ordinal implica un orden, por eso va primero, quinto, vigésimo segundo, etcétera. Esos órdenes, esos números ordinales más bien, lo vamos a utilizar principalmente para hablar de fechas, así que el 5 de septiembre, el 22º de mayo, el 3 de febrero, que es como diríamos en inglés, ¿no? En español pues es cardinal, pero bueno. También íbamos a decir que los cardinales íbamos a utilizarlos para pisos de una edificación o para hablar también de competencias, quién llegó primero, quinto, noveno en una competencia, etc. Por su parte, los cardinales, que son los que más nos interesan a nosotros, los íbamos a utilizar para dar números telefónicos, para dar nuestro número de identificación, las unidades sobre todo. Y de ahí a lo que usted quiera, todo lo que tenga que ver con matemáticas, 1 más 1 es igual a 2. Tengo tantos años, lo íbamos a utilizar con números cardinales. Bien, después decíamos que para decir de dónde somos íbamos a ver países y nacionalidades. Hicimos un ejercicio, un juego, porque a mencionar las 196 o 203 países, 193, 206 países que hay en el mundo, pues no acabamos nunca. Así que vimos el que más nos interesa, que era Colombia. Soy de Colombia, soy colombiano, nací en Colombia. Si usted quería dar detalles de una ciudad, pues también podía hacerlo. Perfectamente válido. Y seguíamos finalmente con el uso del presente simple para decir nosotros qué hacemos. Bueno, nos dedicamos a esto, trabajamos en tal lugar, estudiamos en tal lugar, en tal semestre. O, por ejemplo, con respecto a pasatiempos, hábitos y pasatiempos, que es una parte de lo que también nos pide esta evidencia, pues todo esto lo vamos a utilizar con presente simple, porque presente simple lo vamos a utilizar principalmente para situaciones permanentes, es decir, largo plazo, cosas que difícilmente van a cambiar con el tiempo. Y segundo, para predecir el futuro, pero un futuro que sabemos que no va a cambiar, porque se va a dar, está en la agenda, en el cronograma de como mínimo una persona, puede ser más, ¿no? Decíamos también que con presente simple, siempre va a haber una persona o un grupo de personas que va a realizar alguna actividad, correr, escribir, saltar, etc. Y esa actividad, si es desarrollada por un hombre, un animal o una mujer, a esa actividad le íbamos a modificar de alguna manera. ¿Qué le íbamos a hacer? Le íbamos a aumentar S, ES o IES. Cuando IES, cuando el verbo terminaba en y antes había una consonante. Cuando ES, cuando nuestro verbo terminaba en S, X, H, SH u O. Y si no, pues en general aumentábamos la S. Eso para afirmaciones. Si en cambio quien hacía la actividad era un hombre, perdón, era un grupo, ustedes, nosotros, ellos, o en su defecto era yo o usted, en ese caso el verbo principal no nos cambiaba, ¿cierto? Era escribir, saltar, jugar, olvidar, sin ningún cambio. Ejemplo, por ejemplo, decíamos I dance, she dances, por un lado. Con negaciones decíamos que en verbo to be utilizábamos la palabrita not, ¿cierto? Junto al verbo to be, claro.
En presente simple, el lado B del presente simple, porque verbo to be es parte del presente simple. Decíamos que para hacer una negación íbamos a utilizar un verbo auxiliar que va a llamarse don't o doesn't, depende del caso. Al existir un verbo auxiliar, el verbo principal no va a existir. Perdón, no es que no va a existir, no se va a modificar más bien. Eso es lo que va a pasar. El verbo principal no se va a modificar. El verbo auxiliar va a recibir todos los posibles cambios. Así que cuando utilizamos doesn't, para los mismos que estaban haciendo cambios hace rato, es decir, un hombre, una mujer, un animal. Eh, al igual que en español, ¿no? Ella no escribe. She doesn't write. El orden es prácticamente el mismo. La persona que no realiza una actividad, ¿cierto? Que no desarrolla una acción. Y finalmente, si queremos hacer preguntas, las preguntas decíamos que el verbo to do o does, dependiendo del caso, ¿no? Does otra vez, hombre, mujer, animal. Do para todos los demás. El verbo to do iba a ir al inicio de la pregunta. Y luego sí pensábamos quién hace qué cosa. Nuevamente el verbo principal se mantiene sin cambios, es decir, en su estado original, ¿sí? Hasta ahí habíamos quedado el día de ayer. Ahora sí respondo preguntas, que creo que había una preguntita por ahí. Creo, si no hay preguntas, no problema. Bien, creo que no las hay. Siendo así la situación, les voy a dejar un ejercicio que no lo vamos a desarrollar acá, pero que usted lo va a desarrollar para usted, no para mí, para usted. Se lo voy a dejar en chat porque creo que le puede ser de gran utilidad para usted, para aprender, recordar, pensar en gramática, ¿no? El ejercicio no es para que me lo mande, eso nuevamente es para usted. Y le dice, presente simple. ¿Cómo vamos a configurar, conjugar diferentes verbos dependiendo de la situación? Por ejemplo, mix. Vamos a hacer un recorderis de aparte temática. Eso es cómo se conjuga cuando hablamos de tercera persona del singular. Y decimos, el verbo mix termina en Y. Vamos a mirar. No, no es así. Pero termina en O, SH, CH, X o doble S. Vamos a mirar. Efectivamente, si es así el caso, ¿qué le hacemos cuando un hombre, una mujer o un animal mezcla alguna cosa, alguna poción, me invento, ¿cierto? Yo estaba viendo Harry Potter, podría estar pensando en eso. Así que lo que hacemos es aumentarle S y vamos a escribir el valor, la cifra, la conjugación del verbo más bien. Mixes, listo. Eso es lo que haríamos. Y así sucesivamente con todos los ejercicios de aquí. Vamos a conjugar cada uno de estos verbos en cómo quedaría en tercera persona del singular. Segunda parte del ejercicio. La segunda parte del ejercicio es un poquito larga. Bueno, no, tampoco es que una cosa del otro mundo, pero lo que vamos a hacer es tomar el verbo en paréntesis y conjugarlo en función de la necesidad, es decir, escribir el valor correcto en función del caso. Entonces, Peter. Peter es un hombre, ¿cierto? Y sabemos que cuando es un hombre, un animal, un hombre, animal, mujer, quien desarrolla la actividad, el verbo se modifica. Así que, recordando, termina en O, ergo le aumentamos ES, ¿cierto? Hasta ahí. Pero eso si Peter estuviese solito, si no hubiese nadie más con él. Eso sería válido. Peter goes to school by bus. Eso es cierto, hasta allí. Pero es que Peter no está solo. Peter está con sus amigos o amigas, porque no, friends, no tenemos género allí porque no hay contexto. Inclusive pueden ser mixtos, ¿no? Hombres y mujeres, que es lo más probable. Así que, ¿qué vamos a hacer aquí? Como él está con ellos, pues ahora se vuelven un grupo grande, que es el equivalente a ellos. Y recuerde que cuando hablamos de grupos de personas, nosotros, ustedes, ellos, más usted y yo, ¿cierto? El verbo no cambia. Ergo, la respuesta real sería go. Peter and his friends go to school by bus, que sería la parte que hay que escribir, ¿no? Así que el ejercicio es efectivamente completar toda la información en función de lo que hay ahí entre paréntesis. Tenga cuidado con los errores de dedo. Los errores de dedo implican que la respuesta vaya a ser errada, ¿cierto? Y una vez termine, lo mismo con aquí, con una negación y una pregunta, ¿no?
Una vez haya terminado, le va a dar a Finish, le va a dar a Check My Answers. Y aquí, si le sale en verdecito, como aquí está, es porque usted lo hizo bien, aquí y aquí. Si le sale en rojito es porque hay un error. ¿Cuál? Bueno, ve tú a saber, pues. Ya puede ser error de dedo, como puede ser error de gramática. Bueno, hay varias opciones, ¿no? Puede ser que por error le haya puesto mayúsculas y el ejercicio solo acepte minúsculas, que también es posible. Entonces, el objetivo es que usted le saque como mínimo, desde mi punto de vista, un 9 sobre 10. Un 9 sobre 10 es que ya usted ya lo domine. Si un error de 10, pues no es gran cosa. 90% es increíblemente bueno. Así que la propuesta es que usted haga ese ejercicio para usted, no para mí, para usted. ¿Vale? Entonces se lo voy a dejar nuevamente aquí en el chat porque creo que le puede ser de utilidad. Habiendo dicho eso, presente simple, adiós por ahora, no lo vamos a tocar en este momento, después lo vamos a volver a revisar. Y ahora sí, metámonos con lo que nos corresponde el día de hoy. Parte de lo que nos decíamos el día de ayer y de lo que nos dice la guía era cuál es la profesión, la ocupación, qué hace usted, a qué se dedica, ¿cierto? Aparte de hacer este curso nivel 1, pues usted debe estar haciendo algo más, ¿cierto? Usted está haciendo un técnico, un tecnólogo, es ama de casa, trabaja en un call center, estudia en SENA, hacen varias cosas a la vez, ¿cierto? No solamente eso, sino mucho más, es dueño de una empresa, lo que sea. Y todo eso es una ocupación. El término ocupación es mucho más amplio que empleos, porque un empleo, bueno, usted dice, sí, trabajo en tal y tal lugar, pero una ocupación es más amplio en la medida en que toma en cuenta actividades que usted hace que no necesariamente son remuneradas, como estudiar. Usted no está haciendo nada rascándose la barriga, usted está haciendo algo, ¿cierto? Que no recibe dinero es otra cosa, pero está haciendo algo. Estudiar. O, por ejemplo, usted es ama de casa o amo de casa, que también es posible, o usted ofrece su fuerza laboral y para ir a ayudar a los niños del África. Entonces usted bueno, está viajando, pero pues no está recibiendo dinero porque usted está, se me olvidó el nombre de esto. Ya me entiende como a lo que me refiero, ¿no? Así que una ocupación aplica todo lo que usted está haciendo cuando esté ocupado. Así que es un poco más amplio, ¿no? Y podríamos preguntarnos con presente simple, verbo to be o presente simple lado B, utilizar ambos criterios para saber qué hace usted por su vida. What do you do for a living? ¿A qué se dedica usted? What do you do for a living? Si son sus tíos, what do they do for a living? eh, Usted perdió la memoria y bueno, me está preguntando a mí y se pregunta por usted mismo qué es lo que hacemos ustedes y yo, ¿cierto? What do we do for a living? Es poco razonable decir eso, pero supongamos que sí. Si en cambio quiere saber por la ocupación que tiene su cuñado, su cuñada, o futuros cuñados, pues, sus futuros suegros, perfectamente posible. Tercera persona, what does somebody do for a living? ¿A qué se dedica? Bueno, estudia, trabaja, está pensionado, tiene una empresa, bueno, lo que sea que haga. Otra posibilidad, si usted no quiere utilizar verbo to do, y usted sabe que está trabajando, por ejemplo, o que tiene una profesión ya, verbo to be nos puede ayudar. What's your occupation? What's your major? Major es como decir la carrera en la que se graduó, ¿no? What's your job? ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es su ocupación? ¿No? Bueno, por ejemplo. O es posible que usted, bueno, ocupación nuevamente es más amplio porque implica también que la inclusión de estudiar, ¿no? O sea, que si usted es estudiante y no está recibiendo dinero, perfectamente válido, pues usted no diría what's your job, sino what's your occupation, ¿qué hace? ¿Cierto? ¿No? ¿En qué trabaja? Dos opciones, estudio, trabajo, ¿cierto? Esas son las dos opciones que tenemos. I study, I work. I study and work. Yo estudio y trabajo. Supongamos que sea cierto, que es perfectamente válido, es muy frecuente. Hola, Hola, hola. profe, perdona, una pregunta. Y si, por ejemplo, en mi caso,
yo usualmente soy niñera, pero no de tiempo completo. ¿Cómo haría para referirme a algo que no es específico, pero que sí realizo? Fácil, part-time, pues, por medio tiempo o por horas. O Ok, freelancer, porque freelancer es una persona que trabaja, bueno, por tiempitos, ¿no? Inclusive hay una también que puede ser, de pronto no le aplica a usted, pero sí también es como una pregunta, es hacer home office, trabajo desde casa, ¿no? Que últimamente es muy popular también. Entonces usted podría decir, I'm a part-time, se me va el nombre, babysitter, porque babysitter es niñera, ¿no? I'm a part-time babysitter. Yeah, ok, gracias. okay, okay. O I work as a babysitter on weekends. Trabajo como niñera los fines de semana. Supongamos que sea los fines de semana, ¿no? Depende. Pues ahí sí ya es algo muy, 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 muy suyo. Valga decir, y eso lo mencioné en una retroalimentación, pero honestamente no recuerdo en qué retroalimentación, así que solamente fue a uno prácticamente. Y me acuerdo que algo que es pertinente en ese momento y es, hay muchas maneras de mencionar una única situación, ¿cierto? Eh, no solo la lengua, el idioma, cualquiera que este sea, tiene muchas maneras de mencionarse, ¿cierto? Por ejemplo, la pregunta, ¿qué edad tienes? ¿O cuál es tu edad? Está mencionando lo mismo, ¿cierto? ¿Qué edad tienes? ¿Cuál es tu edad? Es lo mismo. Lo que pasa es que se pregunta de manera diferente. Lo mismo con las respuestas. No hay una única, exclusiva respuesta a una pregunta. Hay varias. Es como, por ejemplo, el origen de la vida. Hay teorías, desde la versión teológica de venimos de Dios, desde la versión evolución, venimos de una ramificación de los primates, ¿cierto? Otro dirá, no, pues Big Bang, evolución, bueno, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay diferentes aproximaciones y puede ser que todas sean varias, como puede ser que ninguna lo sea, porque pues bueno, el mundo es abundante, pues, no sé, en fin. Lo que voy es que no hay una única manera de responder las cosas, ¿cierto? Pero la que más se aproxima a la que usted me dice, pues es esa. Entonces, pero también depende el matiz con el cual usted quiere mencionarlo. Otra, por ejemplo, tengo pareja, estoy comprometido, estoy casado, tengo una relación afectiva, tengo un compañero sentimental, ¿cierto? Todo eso hace referencia a que usted no está soltero, ¿cierto? Que es otra manera de decirlo. En fin, me fui donde no es, como cosas raras, siempre estoy haciendo una cosa que no debería. Esto que hago normalmente es una expresión que en inglés se llama beat around the bush. Beat around the bush es un modismo. ¿Qué es un modismo, por cierto? Me estoy metiendo nuevamente por donde no es, pero bueno, vale la pena, creo yo. Un modismo es como decir los dichos. Perro que ladra no muerde, microbio que no mata engorda, a donde fueres haz lo que vieres, ¿cierto? Donde hubo fuego cenizas quedan, ¿cierto? Que literalmente uno dice, bueno, el significado está raro, pero cuando uno lo entiende en contexto, uno dice, a donde fueres haz lo que vieres, bueno, ya es como que si la gente en Arabia Saudita, me invento, utiliza, las mujeres utilizan hijab y helbab, pues yo como mujer tengo que ponerme hijab y helbab. Entonces, bueno, tal, ¿cierto? Que es el equivalente. Así que beat around the bush literalmente significa golpear alrededor del arbusto, que obviamente no tiene sentido. En español sería algo así como irse por las ramas, ¿cierto? Nuevamente, irse por las ramas, si uno lo toma de manera literal, uno está pensando en un arbolito y se va por la izquierda, por la derecha y bueno, y así. Pero usted sabe que irse por las ramas es el equivalente a decir, tiene varios hilos de conversación, ¿no? Está hablando de un hilo de conversación, luego se mete a otro, pero se regresa, luego se mete a otro, pero se regresa, y todo hace parte de una misma familia, que en este caso es la parte lingüística, en la parte educativa. En fin.
En fin, sí, así que si me pierdo mucho, me disculpa, yo hago mucho esto, pero bueno, en fin. Así que, ocupaciones. Si usted trabaja, si usted estudia, pues también es válido. Si usted estudia, también es válido. I study, yo estudio. Ahí ya depende, ¿no? Estudio una carrera universitaria, estudio en SENA, estudio de manera informal, que también es perfectamente válido, ¿cierto? Como el lema de Platzi, no estoy haciendo publicidad, ni mucho menos, pero el lema es nunca pares de aprender y me encanta ese lema, por ejemplo. Nunca pares de aprender, nunca uno deja de aprender. En fin, entonces I study, ¿cierto? O I work, depende del caso. Así que vamos a ver algunas ocupaciones que son muy comunes en el mundo laboral, ¿cierto? Por ejemplo, waiter, el mesero, waitress, la mesera, dentist, student, surgeon, el cirujano, construction worker, postman. Este ya no es tan frecuente últimamente, el cartero. Últimamente ya no es tan frecuente. Todavía los hay, muy poquitos, pero todavía los hay. Hay una película que habla sobre la vida de Pablo Neruda en Italia y que se llama Il Postino. Está en italiano y en español. Y es una película bastante bonita, bastante chévere como para verla este fin de semana si quieren. Ven. Life Word, geisha, las geishas que por ejemplo también ya están casi que en extinción en el Japón, que cuando los americanos llegaron al Japón tras la victoria en la Segunda Guerra Mundial, después de las dos bombas atómicas y toda la vuelta, ellos pensaban que la geisha era la prostituta del lugar, pero no, no era eso. Es muchísimo más que eso, porque puede no necesariamente haber favores sexuales, pero ahí hay una profesión por ahí. Fireman o firefighter, que es lo mismo, el bombero, tal vez. Tour guide, entrepreneur, judge, el juez, pharmacist, el farmacéuta, real estate agent, y así sucesivamente. Entonces, profesiones es lo que hay, y hay hartas, ¿cierto? Así que las específicas propias suyas de escena, pues ya tienen un movimiento diferente que pues si usted está en algún técnico tecnólogo, pues ya la persona, su instructor presencial, pues ya le dirá cuál es, pero digamos que esas son como algunas comunes. Así que vamos a hacer un juego de algunas ocupaciones que son muy sencillas, sumamente sencillas. Entonces son como las más comunes. Aquí no están las profesiones cena, pero sí están como las más relax, ¿no? Ups, por aquí no es. Bueno, estamos poquitos, así que vamos a hacer esta. El juego es muy fácil, 3 minutos. Y el juego está en su chat. Equipo camello contra equipo búho. Bueno, voy a entrar para no dejar a Tata solita. Entonces, denme un segundito. Si alguien más ya entra, ya salgo del juego. Listo. Bien, ¿qué vamos a hacer? Para vencer, obviamente hay que responder correctamente a las preguntas, pero una vez respondamos correctamente una serie de preguntas, vamos a tener unas banderitas. El objetivo es poner las banderitas en lugares adyacentes a nuestra torre, ¿cierto? Empezando desde nuestra torre y seguir avanzando y avanzando y avanzando y avanzando de tal manera que podamos conquistar el territorio enemigo.
¿Cómo lo conquistamos y cómo vencemos a nuestro rival? No enemigo, sino rival. Comiéndonos los territorios de color de nuestro rival. Opción 1, todos los territorios. Opción 2, rodeando la torre principal. Sí, cualquiera de las dos opciones nos sirve para vencer a nuestro rival. ¿Listo? Hay un ejemplo. Aquí está el ejemplo de cómo hacerlo. Así que, good luck. Good job. Team Camel, excellent. This is the first round. Okay, let's go with the second round. Vamos con el segundo round. We have 1 minute 13 seconds. Tenemos 1 minuto 15. Por si acaso, vamos a poner el link por si alguien falta. And time up. Ok, vamos a mirar. In the second round, red team has won. So we have a draw. Okidoc. Tenemos un empate entonces entre ronda número 1 y ronda número 2. Felicitaciones. Bien, entonces ya hemos visto algunas ocupaciones muy comunes, muy frecuentes, muy recurrentes. Nuevamente no son las únicas que hay en el mundo, porque sus ocupaciones SENA, suponiendo que usted sea técnico, tecnólogo SENA, pues ahí no están, ¿no? Porque ya son mucho más específicas, ¿no? Técnico en electricidad, tecnólogo en servicios farmacéuticos, técnico en cocina, tecnóloga en recursos humanos, en talento humano es que se llamaba. En fin, entonces ese tipo de cositas pues no están, pero ahí vimos algunas poquitas profesiones. En fin, seguidamente ya podemos responder una cosita adicional y es los pasatiempos, que es el último tema que tenemos para esto. Ah, no, penúltimo tema que tenemos para esta ocasión. Y para hablar de pasatiempos, nosotros podemos hablar
de gustos y disgustos de manera indirecta también. Por ejemplo, podríamos decir, me gusta la naranja, odio la medicina, me gustan las uchuvas, odio las inyecciones, etcétera, 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 que está bien, no le digo que esté mal porque sí está bien, pero cuando hablamos de pasatiempos, es mucho más frecuente mencionar actividades, el equivalente a desarrollar cosas. Así que para esto vamos a necesitar dos verbos, ¿cierto? Un verbo tipo gustar, pero ¿gustar qué? Jugar fútbol, ver televisión, pasear, pasar tiempo con la familia, nadar, etcétera. Y aquí hay algunas actividades muy frecuentes en cuanto a hobby se refiere. Por ejemplo, listen to music, do karate, go shopping, play soccer, read, ride a bike, draw, etcétera, etcétera. Aquí hay algunas adicionales. Practice archery, do gymnastics, diving, ¿cierto? Go to the movies, play sports, spend time with the family, y bueno, y así sucesivamente. Así que para hablar de este tipo de cositas, se me fue. Aquí estás. Podríamos preguntarnos primero, what hobbies do you have? ¿Cierto? O do you have any hobbies? ¿Tienes algún pasatiempo? Es evidente que todos tenemos pasatiempos, ¿cierto? Sería muy aburrida la vida si no tuviéramos por lo menos una pasión que perseguir, ¿cierto? Todos tenemos pasatiempos, que algunos sean más cariñositos que otros, pues puede ser, ¿cierto? Otros serán más de equipo que otros, también puede ser. Otros serán más individuales, ¿no? Otros serán más baratones, que también es perfectamente posible. Así que todos tenemos pasatiempos. Y no necesariamente solo uno, pueden ser varios. Lo que le decía, practicar karate, bailar, jugar fútbol, ver televisión, pasar tiempo con la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos son pasatiempos y actividades que nosotros hacemos cotidianamente. Así que la pregunta general podría ser, ¿do you have any hobbies? ¿Tienes algún hobby? Es evidente que uno tiene más de uno, ¿no? O mucho más preciso sería, what's your favorite hobby? ¿Cuál es tu pasatiempo, actividad favorita? Porque sí, usted tiene pasatiempos, pero de todos los pasatiempos que tiene, ¿cuál es el que más le apasiona y le hace decir, esto yo lo hago, así no me paguen, ¿cierto? Porque uno cuando hace cierto tipo de actividades, uno dice, yo haría esto inclusive sin que me pagaran, sobre todo cuando uno tiene pasión por la profesión, ¿no? Pues que no es coherente no hacer las cosas por eso, pero en fin, esa es una posibilidad. Pero también podríamos preguntarnos, what are your hobbies and interests? ¿Cuáles son sus pasatiempos e intereses? Nuevamente, esta es una pregunta genérica. No es la única manera de preguntar por lo que a usted le gusta, ¿cierto? Pero es como lo más común, lo que decíamos hace rato. ¿Cuál es su edad? ¿Qué edad tiene? Así como hay varias maneras de preguntar por algo y varias maneras de responder por algo, estas son solamente algunos ejemplos. Hay mucho más, ¿cierto? Pero digamos que esto es lo más común. Así que cuando queremos hablar sobre nuestros gustos y disgustos, pasatiempos, pasiones, amores de actividades, ¿no? De nuestros hobbies, intereses, podríamos decir cosas tanto positivas como negativas. Cosas que usted dice, yo me desvelo y puchas, y dejo de comer, dejo de dormir por hacer esto, por la pasión, el amor, el afecto que le tengo a esta actividad, ¿cierto? O cosas que usted dice, yo por esto no hago, no, esto no lo hago ni aunque me paguen, que es perfectamente válido, ¿cierto? Así que hay diferentes matices en cuanto a lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Matices en términos de feelings, emociones que sentimos al realizar una u otra actividad. Desde sentimientos positivos, los más poderosos sentimientos serían amor, ¿cierto? Y de ahí lo menos, disfrutar. Yo amo tal cosa, tal persona disfruta tal otra. O gustar, que uno dice, pues sí, me gusta tal hacer esto, pero pues si dejo de hacerlo tampoco es el fin del mundo, ¿no?
o yo amo hacer esto y dejar de hacer esto para mí sería como lo que sufrí, lo que vivieron los eh, checos cuando se dio en la invasión de Praga en los años 60 por medio de la Unión Soviética, el ejército del Pacto de Varsovia, y ellos querían un comunismo diferente, pero la represión que les hicieron fue que a los profesionales les quitaron la posibilidad de ejercer su profesión, y eso fue una especie de asesinato de manera indirecta hacia ellos, porque que uno no pueda ejercer lo que ama, pues es como que, uff, ¿cierto? Por obligación, pues, ¿no? Que uno no puede es otra cosa, pero que le prohíban hacer algo, pues bueno. En fin, me meto por donde no es como cosa rara. Amar, disfrutar y gustar. Ese es el verbo principal, ¿cierto? Y como verbo principal, si es una mujer, un hombre o un animal quien desarrolla esa actividad, tercera persona del singular, este verbo principal va a ser sujeto de cambios. Y se acuerda que eso lo vimos el día de ayer y lo recapitulamos rápidamente hoy. Y es aumentarle S, ES y ES dependiendo del caso. Y ese cuando el verbo terminaba en Y y antes había consonante, ese cuando el verbo terminaba en S, S, X, H, S, H, U, O, que no es ninguno de estos casos, o si no, simplemente aumentar la letra S. Por eso ahí tenemos loves, enjoys y likes. Bueno. Como emoción positiva, amar, disfrutar y gustar son las más frecuentes, no las únicas, nuevamente, pero son como las más frecuentes maneras de decir que a usted le gusta algo, ¿no? Porque usted podría decir, me apasiona hacer esto, o mi pasión es esta, que es también válido. Por el lado negativo, desde más intenso a menos intenso, podríamos decir odiar, detestar y disgustar o no gustar, que son muy parecidas aquí. Nuevamente, no son las únicas maneras de decir que a usted no le gusta algo, pero son como las más comunes y son como las más equivalentes. Y también cuando es un hombre, un animal o una mujer quien desarrolla una actividad que odia, que detesta, que no le gusta, pues el verbo se va a modificar, ¿no? Hates, detests, dislikes o does not like, ¿no? Verbo principal. Pero dijimos hace unos segunditos que cuando hablamos de actividades de tiempo libre, ¿cierto? Cosas que nos gustan, actividades de acciones, ¿no? Como jugar videojuegos, leer, escuchar música, irnos de compras, etc. Y todos esos son verbos, acciones. Watch, go, play, surf, read, play, do, study y demás. Así que nos vamos a meter en ese segundo verbo porque lo más frecuente para el momento de mencionar actividades que nosotros hacemos, vamos a utilizar dos verbos. El verbo principal, love, enjoy, like, dislike, hate, detest, pero también un verbo adicional, un verbo principal, un verbo secundario, perdón, que le va a dar el sentido a lo que nosotros hacemos. ¿Qué va a pasar con este segundo verbo? Que este segundo verbo debe modificarse. Porque nunca jamás de los jamases dos verbos en presente simple en afirmaciones pueden estar en versión estado natural sin conjugar, sin modificar en infinitivo el uno al lado del otro. Jamás. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que modificar el segundo verbo de dos maneras posibles. Algunas veces se puede de dos maneras, a veces solamente de una. ¿Cuáles son las dos opciones? Al verbo secundario le aumentamos ing, en cuyo caso a veces creamos el sustantivo, a veces no, a veces el verbo. Opción 2, le agregamos la preposición to antes del verbo. Así que podríamos decir, supongamos que sea usted, you love traveling, usted ama viajar. You love to travel, usted ama viajar. ¿Lo mismo? Sí, 90%. No es exactamente lo mismo, pero podríamos decir que sí. Pero entonces usted odia ejercitarse. Listo. You hate exercising on weekends. O you hate to exercise on weekends. Usted odia hacer ejercicio, ejercitarse los fines de semana. ¿Sí? ¿Qué pasaría si fuese su prima quien ama viajar y odia ejercitarse? Podríamos decir, she loves traveling.
She loves to travel. Cualquiera de las dos es válida. And she hates exercising. Ella odia ejercitarse. O she hates to exercise. Ella odia hacer ejercicio. Mire cómo estoy mencionando el segundo verbo, ¿no? Algo parecido con enjoy, por ejemplo, supongamos que son ellos, sus cuñados. They enjoy solving puzzles, but detest cooking at night. Ellos disfrutan resolver rompecabezas, pero detestan cocinar en las noches. Cocinan en el día, pero en las noches más bien eso como que poco les llama la atención, supongamos, ¿no? ¿Qué pasaría si fuese una mujer? Bueno, evidentemente no se puede un animal. Su primo, su hermano. Camilo enjoys solving puzzles, but he detests cooking at night. Note cómo la única diferencia está en el verbo principal, al que le aumentamos la letra S. Lo mismo pues podríamos hacer con el verbo like y dislike, pero como es el esquema es el mismo, pues podríamos omitirlo. Bien, siendo esa la situación, como esto es de práctica, podríamos hacer algunos ejercicios, algunos ejemplos, por ejemplo, I like to watch TV, me gusta ver la televisión, I like to cook, I like to run in the park, I like to play the guitar, ¿cierto? Porque ese gustar es como la manera más común de decir nuestros pasatiempos. Y para decir que algo no nos gusta, podríamos decir, por ejemplo, I don't like to exercise, but I like to dance. I like to play soccer, but I don't like to play tennis. I like to eat pasta, but I don't like to eat fish. Note cómo el verbo principal, gustar o disgustar, está acompañado de un verbo adicional. Comer, jugar tenis, bailar, ejercitarse. En este caso, I like to read, I don't like to smoke, por ejemplo, me gusta leer, pero no me gusta fumar. Por ejemplo, serían algunos ejemplos de esto que le estoy mencionando también. Así que, como esto es de práctica, como todo en la vida, o la mayoría de cosas en la vida, por lo menos. Vamos a poner un juego. Y para el juego usted va a tener que revisar si debe utilizar like, dislike, hate, detest, love, enjoy. ¿Listo? El juego es breve, no es nada del otro mundo. Bien, cuando esté en 50, inicio el juego, a menos que todos hayan ingresado antes, claro. Bien, recuerde que teniendo el link ahí en el chat implica que usted puede ingresar cuando pueda, ¿no? Así que empecemos. Good luck.
Ok, como muchos han terminado, bueno, ya hay alguien que ha terminado, un minutico más y finalizo el juego, ¿listo? Muy bien, vamos a finalizar aquí porque ya la mayoría ha finalizado. Ok, 70% of accuracy, that's good. Vamos a mirar las preguntas que estaban más complicaditas, que son 3. Entonces, does she like to swim? ¿Cómo respondemos eso en presente simple? Eso, digamos, no lo he mencionado, pero está en Sayuna, ¿cierto? En los recursos de Sayuna. Para responder, siempre necesitamos primero a la persona, ¿cierto? Yes o no. En este caso, todas las opciones son yes. Pero entonces tenemos que responder. Vamos a pegarlo una revisadita rapidito por acá. Utilizando el verbo auxiliar como referencia, no utilizando el verbo principal, sino el verbo auxiliar. Así que si quien responde soy yo, somos nosotros, es usted, son ustedes, el verbo auxiliar será do, ¿cierto? Yes, I do, no, I don't. Pero si en cambio es una mujer, un hombre, un animal quien responde de manera corta de sí o no, el verbo auxiliar se va a mencionar como does. Yes, she does o no, she doesn't. En este caso, pues todas son positivas, ¿cierto? Diríamos, yes, she like, no. Yes, she does, definitivamente sí. Yes, she doesn't es como estaríamos diciendo como sí, pero no, que no es cierto, ¿no? En yes, she is, pues, bueno, no corresponde al esquema. Bien, veamos esta. They loves. Recordando aquí que loves no es válido porque loves es válido cuando es aceptable más bien cuando quien ama hacer algo es una persona solita, una mujer, un hombre, un animal. Que en la imagen pues tenemos las dos personas, así que no tiene sentido. Segundo, they hate playing chess. Ellas odian jugar ajedrez. Cuando son niños, cuando se es pequeñito, uno de chiquitín hace las cosas que ama, ¿no? En cuanto a juegos se refiere. Si no fuesen juegos, pues si no los amase los juegos, definitivamente no los haría. Y si usted mira las caritas, están como concentraditas y alegres, ¿cierto? Así que odiar algo, odiar jugar ajedrez, pues no sería coherente. Gramaticalmente está bien, pero en la imagen no es coherente. They like playing chess, perfecto. They likes, otra vez. El verbo no se conjuga cuando hablamos de ellos, ¿no? Y vamos con el último ejercicio. Nos dice, hay dos opciones correctas, ¿cierto? Hay dos. Así que mírenle la carita al niño. Sería he not like. Falta algo, falta el verbo auxiliar. Así que esta no es válida. He doesn't like. Bingo, tenemos una. He dislikes. Bingo, tenemos dos. He don't like. Sería válido si fuesen él y el hermanito. They don't like. Sería cierto, ¿no? Y he loves. Si bien gramaticalmente es correcta, la imagen no corresponde como que el niño ama hacer su tarea, ¿no? Por lo tanto, las dos opciones válidas serían doesn't like y dislikes. Muy bien, dejemos el ejercicio por ahí. Y vámonos con la última temática de hoy. Ya con esto finalizamos la sesión. Vamos a pegarle una revisada final a lo que son las WH questions para formular preguntas. Esto lo va a utilizar usted de aquí para arriba. Cuando nosotros hacemos preguntas en cualquier tiempo verbal, pasado, presente, futuro, con sus apellidos, simple, continuo, perfecto y perfecto continuo, en voz activa y también en voz pasiva, porque también hay eso, pues nosotros vamos a encontrar que uno hace preguntas de dos estilos. Las que usted miró en el juego de sí o no. ¿Usted vive en un apartamento? Sí.
¿Usted vive en el campo? No. ¿Vive en una ciudad grande? Sí. ¿Vive solo? No. Etcétera, etcétera, etcétera. Son preguntas de sí o no. Pero si esas preguntas son demasiado básicas, que es perfectamente posible, y usted quiere preguntar por algo más profundo, más intenso, requiere más información, más detalles, las WH question van a ser su salvación. Y se llaman WH porque la mayoría, bueno, todas tienen WH, todas tienen la palabrita, las dos létricas WH, que no necesariamente están al principio, pero todas la tienen. La mayoría sí tiene la WH al principio, pero no todas. Las WH question le van a permitir formular preguntas cuya respuesta no va a ser sí o no. ¿Con quién vive? Sí. ¿Qué tan a menudo usted visita a su mejor amigo? No. Mm, eh, ¿Por qué decidió tener mascotas? Sí. Nuevamente, las respuestas no son coherentes, ¿cierto? Así que voy a mencionar las más importantes, no las únicas WH questions que existen. Hay muchas más, pero estas son como las más importantes y las que les va a salir, las que podría utilizar de aquí en adelante. Si usted quiere preguntar por algo muy pues, específico, puntual, ¿cierto? De una cosita, de una serie de múltiples opciones, utilice what. What va a significar qué o cuál. Por ejemplo, what's your name? ¿Qué es su nombre? No tiene sentido, ¿cierto? Pero sí, what's your name? ¿Cuál es su nombre? Es algo muy puntual, ¿cierto? No le está diciendo cómo llego hasta el estadio, ¿cierto? Es algo muy puntual, muy específico. Ah, bueno, mi nombre es tal. ¿O cuál es su color favorito? Es muy puntual. No me va a decir, a veces es el verde, pero en ocasiones es el naranja. No, es uno solito, es algo muy puntual. ¿O cuál es su estado civil? What's your marital status? Usted no va a decir, hoy estoy soltero y mañana voy a estar casada y pasado mañana voy a estar divorciada. Pues no, ¿cierto? En 72 horas no pasa tanta cosa. Bueno, puede que sí, pero difícilmente. Bien, algo muy puntual. What? Si quiere referirse a animales o personas o seres vivos, pues en general, pregunte por who. ¿Quién? ¿Sí? Por ejemplo, usted está con su pareja y alguien saluda a su pareja en la calle, ¿cierto? Y usted dice, ve, ¿y quién es ella? Who is she? ¿Cierto? Puede ser con celos o como puede ser de pura curiosidad. ¿Quién es tal persona? Ah, bueno, ella es mi hermana, ella es mi cuñada, ella es mi sobrinita, lo que sea. O por ejemplo, golpean en su puerta y le dice, who's at the door? ¿Quién está tocando? ¿Quién es? ¿Cierto? El típico quién es, ¿cierto? Who. Porque queremos saber qué persona o grupo de personas es con la persona, es con quien nosotros interactuamos. Bien, sigamos. How, como el saludo indio, ¿no? How nos permite saber de qué manera, de qué forma, cuál es el método o cuál es el procedimiento de llevar a cabo una actividad, una acción, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo es, eh, cómo es Bogotá? ¿Cuál es la forma de la ciudad en términos de población, en términos de tráfico, en términos de seguridad, etcétera? ¿Cómo? ¿Cierto? ¿Cómo estuvo su día? Nuevamente, ¿cuál es la manera, la forma en que usted se comportó, lo que le pasó en estas 12 más 7 son 19 horas de lo que viene transcurriendo esta jornada, ¿cierto? ¿Cómo usted llega hasta el SENA? Pues usted llega, ¿cuál es el procedimiento, el método, la forma en que usted se dirige desde el punto A, me invento que es su casa, hasta la institución en la que usted estudia, me invento que sea SENA? Usted se va en moto, en carro, en burrito sabanero, en bucéfalo, en lo que sea, ¿cierto? Es un procedimiento, una manera, una forma en que usted realiza una actividad. Sigamos. ¿Quiere usted hablar de ubicaciones que pueden ser muy grandes, el universo, o pueden ser muy específicas debajo de su cama, de su cuarto? Para eso preguntamos por where, ¿cierto? ¿De dónde es usted?
¿En dónde está usted? Where are you? ¿Cierto? Where are you from? ¿De dónde es usted? Where do you live? ¿En dónde vive usted? ¿Cierto? Por ejemplo. Para preguntar por tiempo. Para preguntar por tiempo del pasado, del presente, del futuro, de muy largo plazo como de muy corto plazo. Eso es irrelevante. Desde el Big Bang, hace millones de años, o lo que sucederá dentro de 3 minutos, cuando perfectamente válido, lo utilizamos esa palabrita para hablar de tiempo. Por ejemplo, when does the store open? ¿A qué hora abre la tienda? Porque usted necesita comprarle un regalito de última hora a su sobrinito para la fiesta de él, ¿cierto? Porque lo invitaron y no había tenido la plata para comprar el regalito, ¿cierto? ¿A qué hora abre? Bueno, o algo que pasó en el pasado, ayer. When did something happen? When did the accident happen? ¿Cuándo sucedió, se llevó a cabo el accidente? Sabe que hubo un accidente, pero y usted no estuvo en la casa, pero fue muy cerca, ¿cierto? O algo que pasará en el futuro. When will you start your job? ¿Cuándo empezará a trabajar en su empleo, ¿cierto? ¿Cuándo empezará su trabajo? ¿En una semana? ¿En un mes? ¿En un año? Bueno, en fin. Siguiente. Si usted quiere saber el motivo por el cual, la razón por la cual se lleva a cabo un evento, a qué se debe una situación, pregunte why. Así como en español tenemos por qué de pregunta, tenemos por qué de respuesta también, ¿no? Because. Siempre because va a estar con why, siempre. Pero why no siempre va a estar con because. El por qué de pregunta puede estar independiente, porque a veces no hay respuestas, o las respuestas pueden realizarse sin el por qué. Pero ese por qué de respuesta siempre va a existir porque hay un por qué de pregunta anterior. ¿Sí? Ejemplos. Why do you study your career? Porque usted estudia su carrera, cualquiera que esta sea, ¿no? Un técnico tecnólogo en Sena. Voy a suponer que usted es técnico tecnólogo en Sena. Pregunta de la edad, pregunta que sale en la evidencia. How old are you? Literalmente, ¿qué tan viejo es usted? ¿No? ¿Cuántos años tiene? How old are you? Y finalmente, la ultimita, how often. ¿Con qué frecuencia, con qué regularidad, con qué periodicidad, qué tan a menudo se lleva a cabo un evento X y Z? ¿Cierto? Por ejemplo, perfectamente válido, voy a meter mi histórico ahorita. How often do you take a shower? ¿Qué tan a menudo usted toma una ducha? ¿Cierto? Somos afortunados, tomamos una ducha normalmente una vez al día, ya veces en la mañana, en la noche. Varios pueblos del África, por ejemplo, no podrán hacerlo ni siquiera una vez a la semana. Y, por ejemplo, el emperador Moctezuma, antes de que llegaran los españoles, se sabe que el tipo era un personaje que le gustaba mucho la limpieza propia y se bañaba 3 veces al día. Perfecto, por ejemplo. Así como muchos deportistas lo harán en la mañana y en la noche también, ¿no? Por ejemplo, depende. Así que, ¿qué tan a menudo es algo? How often do you cook? ¿Qué tan a menudo usted cocina? Supongamos que usted no sea, no le guste mucho, pero lo hace de vez en cuando. ¿Con qué frecuencia, regularidad, periodicidad lleva a cabo algún evento? How often. ¿Listo? Esas son las WH questions más comunes que existen. No son las únicas, pero son las más comunes. Para recapitular rápidamente, algo muy puntual. What? Para preguntar por personas o animales. Who? Para preguntar por formas, procesos, maneras o métodos de realizar a cabo un evento. How? Para preguntar por ubicaciones, independientemente de si son muy grandes o muy pequeñas. Where? Para hablar del tiempo, a qué hora se lleva a cabo un evento, en el futuro, en el pasado, en el presente. When? Para saber por qué se lleva a cabo una situación, una razón, quiero tener un motivo por el cual se lleva algo. Why? Quiero saber la edad de alguien. How old? Y queremos saber con qué grado de frecuencia, repetición se lleva a cabo un evento. How often? ¿Listo? Hay más, hay muchas más, pero con que sepan esas es más que suficiente.
Vamos con el último juego y con esto cerramos. Listo. Empezará el juego cuando lleguemos exactamente a 1 minuto. ¿Listo? Ok, break a leg.
One more minute. A las 13, 7:13 finaliza el juego. ¿Listo? Bien. Revisemos las preguntas que estaban más complicadas y con esto finalizamos. ¿Listo? Y sin querer le di salir. Bueno, vamos a mirar preguntas. Por precisión. Bien, la única pregunta que estaba más o menos compleja, porque de resto hay, digamos, supremacía en cuanto que lo hicieron bien. Hay unas preguntas que había que escribirlas, ¿cierto? Entonces, estas también las vamos a omitir, pero aquí, what? ¿Para qué utilizamos la palabra what? Para hablar de procesos, métodos, procedimientos o formas, ese es how. Para hablar de ubicaciones, ese es where. Para hablar de objetos o cosas, algo muy puntual, ese es what. Y para hablar de people, para hablar de people utilizamos who, ¿no? Esta en realidad estaba repetida, ¿cierto? Es decir, las opciones estaban repetidas para preguntar por what, how, who y where, si mal no estoy. Así que era evidente que una de las opciones encajaba con cada una de las respuestas, ¿no? Esa era la pregunta más complicadita, así que, bueno, podemos eliminar esta opción porque ya la tenemos resuelta. Solamente un último dominical, muchachos, algo que les había dicho el día de ayer, pero que vale la pena recordarlo. Cuando usted abre en English does Work, en su curso, abre anuncios. Abajo, 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 en donde dice Club de Conversación, ese es el cuarto anuncio, se menciona la reunión que vamos a tener el día martes, 11 de junio, 7 de la noche, a través de este link. Y la actividad el conversatorio que se va a tener es sobre lengua de señas en inglés. ¿Listo? Habiendo dicho eso, muchachos, es todo por hoy. Si hay preguntas de una vez. Ok. Time, when es cuando para hablar de tiempo, efectivamente. Exacto, para hablar de tiempo. Where es para hablar de ubicación. Lo que pasa es que when y where son muy parecidas, ¿no? En términos de escritura y en términos de pronunciación. When, where. Entonces, ahí la práctica es la que nos dice cuándo utilizar lo uno y cuándo utilizar lo otro, ¿no? Entonces, eso solamente es práctica, eso no es mucho más, solamente es algo de práctica. Entonces, si hay preguntas, bienvenidas, y si no, muchachos, nos vemos el martes en el foro de conversación, en el conversatorio, y si no, pues ya el próximo viernes, ya con nuestra sesión para realizar nuestra tercera evidencia. ¿Listo? Bien, supongo que no hay preguntas, ergo, les agradezco su asistencia. Pero una pregunta, en el transcurso de esta semana, usted parece que había dicho que iba a habilitar el foro como ingresé tarde y el viernes Sí, no ya está pude abierto, ingresar. ya está habilitado. Ya todos pueden escribir en el foro. De hecho, hay varias personas, varios de esos compañeros que ya lo han estado respondiendo. Y para responder al foro, bueno, vamos cómo funciona, ¿no? Porque vale la pena revisarlo. Entramos a nuestro curso, entramos a donde dice actividad de aprendizaje guía, porque ahí está el grueso de nuestro curso, ¿cierto? Nos vamos a donde dice actividad de aprendizaje 1 y aquí están nuestras 4 actividades. La que nos corresponde para esta semana es la que dice el foro, ¿cierto?
Una vez abrimos esta, de hecho, por ejemplo, aquí no he revisado estas 3 evidencias porque, pues, bueno, las entregaron ayer tardecito y, bueno, hoy es sábado, entonces hoy normalmente yo no trabajo, normalmente. Así que para desarrollar el foro simplemente le damos añadir tema de discusión, le ponemos nuestro título, escribimos nuestra información personal, ¿cierto? Lo que nos pide la guía de aprendizaje. Y si usted quiere una inspiración por ahí, aquí en el ejemplo yo le doy un ejemplo de lo que es algo muy personal mío. Y si no, pues usted puede revisar lo que hacen sus compañeros, porque ya hay varios compañeros que han estado escribiendo, ¿cierto? Y basarse en lo que hacen ellos para desarrollar su evidencia. O si no, pues en función de la sesión que tuvimos el día de ayer y la sesión del día de hoy, para poder desarrollar su actividad. ¿Listo? Bien. See you next time then. Thank you for coming, ladies, gentlemen. Que les vaya bonito, muchachos. Muchas gracias por estar acá. ¿Listo? Que les vaya, que tengan una feliz noche y un gran fin de semana. Cuídense mucho.